Si alguna vez has sentido que lo estás haciendo todo bien y aún así no ves venado, posiblemente estás cazando como si no estuvieras en Florida. Hoy vamos a romper esas reglas y te vamos a explicar por qué el venado cola blanca aquí juega a otro nivel. Bienvenidos a Twin Brothers Podcast, el espacio donde exploramos el mundo de la cacería, la conservación y las actividades al aire libre. Cada semana analizamos técnicas, especies, regulaciones y experiencias reales en el campo. Si amas la cacería responsable, este es el lugar correcto. Quédate hasta el final del episodio que vamos a estar rifando algo muy importante, especialmente para los cazadores. Vamos a hacer una rifa, pero tienes que quedarte hasta el final del video para que no te la pierdas. Y Ahí vamos a dar sepas, toda la información al y final sepa del lo que tienes que hacer para ganarte esa rifa. Bienvenidos una vez más al episodio número 7 de Twin Brothers Podcast. Hoy traemos un temita Muy interesante. muy interesante. Hoy vamos a explicarle, especialmente para los nuevos cazadores, esas personas que llevan años tratando y todavía no han podido tener resultados. Vamos a explicar estrategia, experiencia sobre la cacería del venado cola blanca, especialmente en la Florida. Desde la A hasta la Z, sin dejar nada en el medio. Hoy vamos a hablarle y espero que tomen nota de todos los tips que vamos a ir dando en el camino del podcast. Todo lo que debes saber del venado cola blanca a la hora de cazarlo. Como abrimos el capítulo, el venado cola blanca en la Florida juega a otro nivel que otros estados. Para mí es uno de los venados, aunque yo no he cazado mucho en otros estados, bueno, nunca he cazado en otros estados, pero sí he conversado con mucha gente. Y aunque parece que el venado cola blanca es igual en todos los estados, el comportamiento del estado de la Florida es diferente completamente. Por muchas razones. Clima y de una depredación bastante elevada, ya sea humana o natural. Así que hoy vamos a estar hablando de todo lo que cabe en el venado cola blanca. Vamos a empezar por lo básico. El animal como especie. Que muchas personas se enfocan en cazar y se olvidan completamente que lo que deben aprender de verdad es la especie. Su comportamiento, alimentación, hábitat, reproducción, todo. Ahora, Dani, sabemos que más o menos tenemos una población de 700,000 venados en la Florida. De 700 a 900,000. Es un número crudo. Crudo, sí. Se estima que hay mucho más. Puede ser que haya mucho más. Porque hemos hablado con muchos cazadores experimentados y siempre han dicho que la población siempre va en aumento. ¿Qué necesita un cazador que está empezando a cazar ahora? Porque ya lleva un par de años cazando y ya tiene su experiencia, pero todavía no ha cuajado la ecuación completa para capturar un cola blanca. Bueno, primero tenemos que enfocarnos en aprender sobre la especie, sobre el animal en cuestión, que en este caso es el venado cola blanca. Tenemos que entender que es un mamífero, tiene un ciclo de reproducción una vez por año, es decir, solamente se reproduce una vez en el año, es decir, que la hembra pare una sola vez en el año, de 6 a 7 meses de gestación, es el periodo más o menos, así, una vez al año que tienen su reproducción. Es un mamífero que vive bajo una depredación muy fuerte y tiene una cualidad que le da mucha ventaja, que es su olfato y el oído. Hay por ahí muchos mitos de que si tienen oído en los pies y cosas así, pero en verdad nada de eso es real. Claro. La realidad es que el olfato del venado es superior por millones de veces al ser humano, por miles de veces a un perro. Claro. Entonces,
tenemos que entender que el oído que tiene es superior al del humano. Tiene una capacidad superior de captar movimientos, ya sea en la oscuridad o ya sea a la luz del día. O sea, esos son los principios de su defensa que lo mantiene vivo a él. Y en eso es lo que tú te tienes que enfocar. Claro, hay un dicho que dice que tú puedes burlar la vista de un venado, pero nunca ni el oído ni el olfato. Ni el olfato, eso es correcto. No lo puedes burlar. No hay manera. No hay fórmula secreta. Todo lo que habla, todo lo que nosotros vemos en internet, todo lo que tú consumes en internet, todo es pura fantasía. No podemos engañar al burlar. Nosotros como seres humanos somos más inteligentes, por supuesto, y hacemos cosas que le ganamos en estrategia, pero no podemos burlar la nariz. Sí, no hay nada que tú puedas usar o hacer que si el aire está para ahí, él te va a oler. Él te va a oler. No importa si te metes abajo la tierra, lo que hagas, tienes que ponerte dentro de un nylon, sellarte, y es posible que aún así te detecte. Okay. El hábitat es una de las cosas que las personas deben enfocarse en el hábitat. ¿Cuál es el hábitat común del venado cola blanca en el sur de Florida? En el sur de Florida tenemos muchos pantanos, tenemos muchos cypress, tenemos mucho pino, mucho palmetto. Normalmente están en esas áreas. Todo depende de la presión, si cazas en un lugar público o un lugar privado, por ejemplo. Cuando nosotros hablamos del lugar público y el lugar privado, la gente se enfoca en muchos temas que no es lo que viene a la cuestión. Estoy hablando que si tú tienes una tierra, tienes una finca y nadie caza, los venados llegan hasta la puerta de tu casa. Eso claro. Lo vas a ver, eso es normal. ¿Entiendes? Pero si tienes una finca que tú cazas y tienes perros y cosas así, los venados no se te pegan, no llegan ahí. En eso me baso de la presión. Así mismo pasa con los parques públicos. Si el parque tiene mucho acceso para las personas, muchos carros que se viven moviendo el año entero, vas a ver mucha actividad humana, lo vas a ver más lejos de las carreteras, lo vas a ver en lugares más boscosos, más tupidos, en los pantanos con agua. ¿Tú ves? Ese es más o menos el hábitat que mantiene. El venado le gusta mucho el pantano. La gente piensa que el agua es un problema, pero en verdad no. Nosotros vemos los venados con el agua en la barriga, comiendo como si nada. El venado normalmente come de 6 a 8 veces al día. Eso es un ciclo que se repite. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Depende de las cualidades del día, del clima y el ciclo de alimentación, tú logras ver un movimiento más de día o de noche. Yo lo que he entendido que ese ciclo, vamos a ponerlo de esta manera, es un ciclo vamos a poner 8 veces al día que él va a salir y se va a alimentar. La venada hembra come mucho más que el venado macho. El venado macho normalmente está pasa más tiempo descansando que alimentándose. La hembra sí se alimenta un ciclo bastante constante. El macho tiene muchos factores que o se mueve más o se mueve menos dependiendo del clima, dependiendo de la actividad que necesite hacer, cuando venga la reproducción, el perrot, el rot, que eso vamos a estar hablando más adelante. Pero normalmente cuando está fuera de su ciclo de reproducción, no se mueve casi. Claro. Evita moverse para evitar la predación. Se mantiene en un lugar más escondido, más tranquilo, que no haya presión de ningún tipo, que no haya depredadores. Se mantiene en su zona de hábitat ahí tranquilo, no se mueve mucho. La hembra sí se mueve bastante. Normalmente lo que te digo, el ciclo lo puedes ver más en el día o más en la noche, dependiendo del ciclo, cómo se va circulando. Yo digo que, vamos a suponerlo de esta manera, te levantaste a las 8 de la mañana a desayunar y cada 3 horas fuiste comiendo. Si al otro día empezaste la alimentación 1 hora antes, así mismo se van adelantando todas las otras y así sucesivamente, y llega el punto que el ciclo se mueve más en la noche que en el día. Eso es lo que yo he entendido con la alimentación de los venados. Muchos factores que influyen, la presión atmosférica, la humedad, el viento, todas esas cosas pueden afectar a que tenga el ciclo más movido del día o la noche. Cuando viene una tormenta, se vuelven locos. Indiscutiblemente el animal detecta la tormenta días antes que llegue y eso va en la presión atmosférica. Ellos pueden detectar con mucho tiempo de antelación los cambios de la presión y saben que viene una tormenta. Y creo que hace el animal por instinto se va a alimentar mucho más porque se prepara como para
Para un mal tiempo. Pues voy a estar 2 días bajo una mata sin poderme mover, agua, lluvia, no voy a tener alimentación y me voy a preparar. Todos los animales lo hacen. Todos los animales lo hacen. Principalmente los mamíferos lo hacen. Claro. Hablaste de la gestación de una venada, que son aproximadamente 6 meses y medio, 7 6 meses. meses, 7 meses. O sea, 6 y medio a 7 meses. ¿Por qué es tan importante aprenderse y conocer la gestación de un animal? Porque cuando viene la época de reproducción es donde él más se va a exponer. Es decir, El macho. el macho y todas las especies como tal, cuando están en la reproducción, se enfocan en la reproducción, no en la supervivencia. Eso tenemos que entenderlo para poder conocer cómo funciona los animales en el campo. Claro. Nosotros, ya esto una vez lo hablamos en un capítulo, nosotros los seres humanos no vivimos con la presión de que vamos a morir diariamente. Claro. Los animales en la vida silvestre, principalmente las presas, viven de esa manera. Es decir, se levantan pensando que lo que van, es decir, viven, incluso duermen pensando que van a comer, cómo se van a reproducir y cómo van a sobrevivir día a día. Día tras día. Nosotros, la supervivencia de nosotros es a largo plazo. Nos preparamos, nos enfocamos para tener prosperidad en la vida, para tener una casa, a largo plazo, pero nada que nos vaya a comer diariamente, ¿entiendes? Entonces, eso, cuando llega esa época de gestación, principalmente los machos desconectan esa habilidad y se enfocan en reproducirse, es algo natural de la naturaleza, para mantener la especie, Claro. para la prosperidad de la especie. Y ahí es donde ellos cometen más errores. Cuando Se dices- exponen más. Se exponen más. Se exponen más constantemente. Claro. Me dijiste lo del hábitat, que viven cerca de los pantanos, los cypress, los oak. Las matas de oak proveen mucha alimentación. A eso ibas a llegar. ¿Cuál es la alimentación más común que hay en el sur de la Florida? Bueno, hierba, aquí todo es comida. Si tú vas a un campo en julio, junio, agosto, todo es verde. Toda la hierba es comida. Las semillas le dan un poco de proteína, ya sea la semilla de palmetto, la semilla de oak, le gusta mucho, lo que le llaman el acorn. Le provee mucha proteína y ellos normalmente visitan esos montes para comer cuando está goteando, principalmente septiembre, octubre, que es cuando más gotean el acorn. Todas esas semillas le proveen mucha proteína y aprovechan esa época del año para alimentarse bien. Claro. ¿Por qué los cazadores en la Florida no deben enfocarse en la comida? Porque todo es comida. Aquí, el punto aquí es eso. Si tú vas a otros estados a cazar, cuando está el invierno, no hay comida. La comida es solamente la que cae de la mata. Entonces, específicamente los acorn, un tipo de acorn, el acorn blanco, la bellota blanca, la bellota de otro color, dependiendo de lo que más le guste el venado, tú puedes enfocarte en buscar esa comida o los food plots que preparan y cosas así, porque es la única fuente de alimentación que hay. Claro. No es como aquí todo es comida. Aquí si tú te enfocas en la comida, en el primer yerbazal que ves bonito vas a cazar. Y nosotros nos enfocamos más en el comportamiento, en la trayectoria, que en la alimentación. Aquí en la Florida. Claro. Nos enfocamos de esa manera. Sí, aquí se dice que en la Florida tú tienes que enfocarte más en interceptarlo que buscarle el patrón. Es muy difícil encontrar el patrón de alimentación, porque es lo que te digo. Puede dormir aquí Y comer el mismo. y comer el mismo. No tiene que... Eso es lo que pasa aquí ahora mismo, con el macho que no se mueve. No necesita moverse. Tiene la alimentación donde quiera. En su zona, en lo que nosotros llamamos el core, que es donde él más o menos se esconde más, sabe que nadie le va a llegar, ningún depredador le va a llegar. Se mantiene ahí, por eso es que tú no ves los machos. Ahora tú sales a hacer scouting y lo único que ves son hembras. Claro. Solamente. ¿Qué tiene que tener una zona para que se considere una zona segura para el venado? Yo creo que cero presencia de humanos. Eso es una cualidad. Buena protección de tupida, de una zona boscosa, o sea, que tenga bastante... Estamos hablando de algo que es casi inaccesible para ti. Que tú ves que los trillos que entran son por los palitos, sí, la maleza tupida, con espinas,
y ves un huequito por ahí y tú dices, por ahí no me puedo meter, porque y ahí cuando el día que te metes te das cuenta que hay un vacío adentro, un limpio, que es donde el tipo se mete, y ahí es donde ahí es donde duerme tranquilo, que nadie lo molesta, porque ni siquiera los depredadores llegan ahí. Claro. Y él tiene mucha facilidad. Son lugares que estratégicamente le dan ventaja al venado cola blanca. Por el viento, por la bulla, ¿sabes? A agua, son lugares rodeados de agua, poco acceso, que tengas poco acceso, que si algún depredador se mete tiene que hacer mucha bulla. Claro. Lugar donde normalmente el viento, siempre, constantemente, no importa la dirección del viento, le está chocando en esa zona. Cosas así, tú ves una zona tupida al lado, cerca donde él puede escabullirse rápido y puede esconderse. Es una cosa que es un patrón que no se puede asegurar 100%. Nosotros más o menos entendemos, pero todavía estamos lejos de entender de verdad lo que ellos buscan para sobrevivir el resto del año. Y nosotros lo vemos, nosotros vemos los venados como sobreviven de un año para otro y se desaparecen. Y tú dices, se lo tragó la tierra. Lo viste en cámara un año, lo viste en cámara el otro año, y el tercer año todavía lo estás viendo en cámara. Y tú dices, ¿cómo sobrevive? Y sobrevive. Y no solo al hábitat o a la naturaleza, A los depredadores. A los cazadores. A los cazadores, Sobrevive a todos a los a todos. Sobrevive año por año, temporada por temporada. Claro que sí. Entonces, a la hora de hacer un escado digital, que es lo primero que uno debería hacer, un escado digital, se debería enfocar entonces en esas áreas. Áreas tupidas. Áreas tupidas, pantanosas, los pantanos, cerca de los pantanos. Nosotros siempre cazamos mucho los pantanos. Nosotros nos enfocamos mucho en los bordes de los pantanos. Porque cuando hablo de pantano no es un pantano de agua, que Claro. solamente que es un charco. No, no. Estamos hablando de pantano, de un lugar que tenga hierba, que tenga mata adentro, un cypress, cosas así que el agua te da a la cintura, pero tú puedes caminar y hay hierba, maleza, Claro. cypress, pino, cosas así. No un pantano de fango, De fango con malangueta. No, no. Ese no es el pantano que nosotros nos pasamos. Eso le da mucha hábitat a él, que se puede mover y ellos van a escuchar todo lo que se mueve ahí. Los bordes de los pantanos, los pinales. Los pinos, nosotros cazamos mucho los pinos cuando logramos entender la trayectoria, cómo se mueven los venados. Porque el pino en verdad no da comida. El pino no da nada. Nosotros lo vemos y tú pones cámara y vas a ver muchos venados de noche caminando por los pinales. Todo depende de la propiedad también, del terreno. Claro. Pero nosotros nos enfocamos en los pantanos, los montes de oak, los cypress, principalmente los bordes, donde se acaba el campo, se acaba de hacer el bosque y hay un poquito de terreno abierto. Donde hay una transición de un hábitat a otro. De un hábitat a otro, eso es lo que nos enfocamos en buscar y siempre lejos de acceso de las personas. Mientras más lejos, mejor. No siempre funciona así, pero hay muchos venados grandes que se matan al lado del clean station, como dicen. Como se dice, que se pasa más de lo que uno se puede imaginar. Porque son venados que se ponen muy inteligentes y saben que cuando empieza la cacería, cuando empieza la presión de los humanos, todo el mundo se mueve lejos y ellos en vez de alejarse, lo que se mantienen es cerca de la carretera. Y a veces tú le pasas por el lado del camino de la cacería andando y está el venado al lado de la carretera. Claro. Te iba a decir algo y se me fue. ¿De qué estabas hablando? Del scouting. Del scouting. El scouting digital. ¿En qué temporada o en qué tiempo, quitando la ecuación de que quitando la ecuación de las cotas, que eso lo vamos a hablar aquí también, porque obviamente tú no vas a hacer scout donde no vas a cazar. No vas a cazar. Tú tienes que hacer scout donde vas a cazar. Y aquí tenemos dos opciones. En el estado de Florida tenemos dos opciones. En un parque público que no tenga cota o un parque que tenga cota si te la gana. Entonces siempre tienes que tener las dos opciones a la mano. Vamos a poner un ejemplo. Tienes Cobb Bay, que es uno de los parques que más conocemos aquí, Cobb Bay, y tenemos Big Cypress. Que la gente piensa que no, pero Big Cypress tiene mucho venado. Bastante venado. Lo que hay que aprender a entrar. Sí, es un lugar difícil de cazar porque necesitas conocimiento del terreno, principalmente. Claro. Suponiendo que nada más tengamos esas dos opciones para este año, para cazar este año, ¿en qué tiempo ya uno debería pensar en empezar a hacer scout? Bueno, yo te digo que el scout para mí empieza cuando se acaba el pavo.
Es decir, abril ya deberías estar empezando a prepararte para hacer scout. Nosotros hacemos scout el año entero. Sí, el año entero. El año entero, porque nosotros cuando cazamos, Hacemos incluso scout. los lugares que no sabemos si vamos a cazar con cota, vamos marcando lugares. Oye, mira, aquí hay buen movimiento de venado, tenemos muchos rastros aquí, muchas huellas, muchos palos raspados de la temporada anterior. Cosas así lo vamos guardando en las aplicaciones que usamos. Pero normalmente, después que tú coges una cota, vamos a ponerlo de otra manera, o un parque que no tiene cota, dependiendo cuando abre la temporada, que eso vamos a hablar ahora, unos 2 meses antes ya yo puedes estar empezando a poner los pies en el campo. Bueno, para mí siempre ha sido el mejor mes que yo he visto, mucho más productivo un scout. Vamos a suponer que tengas el tiempo limitado. Trabajo, familia, cualquier cosa. Que tengas el tiempo limitado. Para mí siempre ha sido mucho más productivo junio, Finales de junio, que cualquier otro mes. Es cuando más venado macho yo he visto, cuando más huella yo he visto. Y si quieren hacer la prueba en ese mes, manejen por cualquier parque. El que se le antoje, aunque no tenga cota, para que vean la abundancia de venado macho que sale y se exponen en ese corto tiempo, en ese periodo de tiempo. Ajá. Entonces, abril ya deberían estar preparando sus cámaras, preparando sus equipos. Y lo que se llama, ya hiciste un scout digital, vamos a suponer, hiciste ya tu scout digital, ya más o menos tienes unos puntos donde tú vas a ver. Mi recomendación, no se confíen 100% por el scout digital, porque cuando llegan a los lugares diferentes, muy diferente, y a lo mejor ven un acceso que no existe. Sí, lo otro que tienes que ver con el acceso es el agua aquí. Aquí hay mucha agua. Y principalmente en esta época todavía no están empezando los aguaceros, el nivel del agua todavía está bien bajo. Es decir, puede ser que tengas acceso ahora a muchos lugares que no vas a tener acceso cuando esté la cacería andando. Aquí el agua sube bastante. Estamos hablando de 3 pies, 4 pies sin ningún problema. Lugares que no puedes pasar. Que no puedes pasar. Porque ya estás arriba de la... Incluso lugares que pasas con el carro ahora y en la temporada no puedes pasar con el carro porque lo ahoga. Se te va por arriba de la goma el agua. Sí. Eso es un hecho. Eso es lo que tenemos aquí en la Florida. Principalmente en el sur de Florida. Entonces, el scout, ¿qué debería buscar uno en el scout? Ya cuando tienes los pies puestos en el campo, ya cuando estás adentro del campo. Mira, hablaste del mes de finales de hacer scout en el mes de junio, finales de junio, julio, es cuando más venado vas a ver expuesto. Eso se debe a una razón. 2 razones. Se está preparando el venado, se está alimentando más de lo normal porque sabe que viene un periodo de reproducción donde el macho se va a enfocar más en la reproducción que todo lo demás. Es decir, no se va a alimentar correctamente cuando está detrás de la hembra, que es lo que hablamos nosotros en el rod. Eso es lo que llamamos nosotros el pre-rod. Es decir, se está preparando para la gestación, para la temporada de gestación. Se expone mucho más porque se alimenta mucho más. Es decir, abarca mucho más terreno alimentándose y marcando territorio, buscando la hembras, esto, lo otro, se mueve mucho más y se expone mucho más. El otro factor es la poca presencia de ser humano. Por eso los ven muy cerca de la carretera. Y eso es uno de los primeros errores que cometen los cazadores cuando empiezan a cazar en los lugares públicos. Tienes que entender que la presión te va a cambiar el juego, el tablero completamente. Completamente. Es decir, las fichas negras te las va a poner blancas y las fichas blancas te las va a poner negras. Claro. Eso lo tienes que entender. Y eso es uno de los primeros errores que comete la gente cuando empiezan a hacer scout. Van a un parque público y se enamoran de los venados que están al lado de la carretera. Y ese es el venado que tú no puedes cazar en un lugar público. Principalmente si no tienes cota. Nosotros lo que hacemos con eso es un inventario, como decimos, ¿no? Vemos la cantidad de venado que vemos, la calidad del venado macho, todos esos factores y de ahí nos alejamos de la carretera. Decimos, ok, este venado puede venir de aquella zona. Estamos hablando de millas de distancia. De millas. Estamos hablando que un venado en el pre-rod puede caminar 6, 7 millas en el día redondo sin ningún problema. Y en el rod puede caminar hasta 8, hasta 10 sin ningún problema.
Entonces, tú tienes que jugar con todos esos factores y ver los lugares más factibles. Tú dices, ok, aquel monte está lejos, tiene buen hábitat, hay mata de oco, tiene semilla, tiene palmeto, hay buenas huellas, hay algún raspado, cosas así. Tú dices, aquí voy a poner una camarita y empiezas a hacer tu trabajo. ¿Qué es lo que buscamos? Huellas. El tamaño de la huella te dice si es un venado macho, si es la venada hembra. Normalmente en el fango tú ves la profundidad de la huella, que te dice que el peso del animal es mucho más que otra huella. Así, si tú ves dos huellas en el mismo lugar y ves una más honda que otra y grande, tú sabes que es un macho, comparado con el peso, le va por arriba con el peso hacia el doble. Claro. Entonces, buscamos las huellas, buscamos los raspados de las matas. Los scray aquí se ven poco, pero se ven. El scray es lo que hace el macho cuando marca territorio en el raspa el piso y deja la saliva de él en las matas. El scray es como un centro de comunicación entre los machos y las hembras, entre todos los machos. Cuando ellos hacen eso, todos los machos van al mismo lado, como diciendo, soy yo, este soy yo, este soy yo. Y es un centro de comunicación. La hembra va ahí, orina también y pega la baba. Y para mí es un centro de comunicación entre ellos para como que a ver quién es que me gusta más, Claro. algo así, para que se entienda. Pero bueno, todos van al mismo lugar. El macho raspa los palos, los palos cuando le sale el velve. O sea, el venado cuando está así, no está así cuando no sale así. El venado le salen los tarros con piel, que es lo que llamamos nosotros velve. Y cuando él está listo ya, que el tarro no va a crecer más, él empieza a raspar y a quitarse esa piel del tarro para que se le quede el hueso solamente. Normalmente eso lo hace para marcar territorio y como marcar una trayectoria de traslado. La gente piensa, o a veces nosotros pensamos que es como territorial, pero en verdad el venado no es un animal territorial. El venado se cambia de lugar con mucha facilidad. No. Pero eso lo que puede marcar es una trayectoria. Si tú ves un raspado aquí, ves otro raspado allá, más o menos ya tú puedes dictar una trayectoria. Ok, va en esta dirección, se mueve en esta dirección, le da la vuelta por acá, más o menos, y pones una cámara. Eso no es 100% exacto, pero te da una idea. Te da una idea de cómo se mueve el hombre. Cómo se mueve el animal. Y ahí tú pones una cámara por aquí, pones una camarita por allá, y entonces empiezas a rastrear el animal a la hora que pasa, de dónde viene, la posición del aire, cómo se está moviendo cuando él pasa por la cámara. Todas esas cositas nosotros las tenemos en cuenta a la hora de hacer una estrategia. Entonces, cuando dijiste eso que nos alejamos de los venados que vemos en la carretera, porque esa fue una de las primeras experiencias Que nosotros hicimos. Uno de los primeros errores que cometimos. Cogimos una cota en un lugar muy bueno, que hemos cazado siempre, y hemos tenido muy buenos resultados. Cogimos como una tercera semana. Ese fue, yo creo que fue el año que más fotos tiramos y más videos grabamos de venado macho juntos. Estamos hablando de 3, 4 venados juntos. Macho, bello, perfecto. Y lo único que veíamos cuando era la temporada era la gente pasando con los venados por frente de la cámara, en el hombro. Con todo eso tuvimos un resultado, cazamos, nos movimos y yo creo que yo cazé un machito con 8 puntas. Un 8 puntas que estaba bueno, estaba de lo más bonito. Pero eso es uno de los errores más comunes que hacen los primeros cazadores. Se enfocan en los venados que ven bien afuera y cazan esa zona. Y nada más que abre la temporada, ese mismo día, la presión es tan fuerte en esa área que no es nada. Es lo que te digo, la presión te va a cambiar el juego. Te va a cambiar completamente. Porque mira, las personas dicen, oye, pero cuando uno viene a hacer, como que los venados saben el día de la cacería, el día de la cacería se desaparecen. Si tú buscas datos científicos, te das cuenta que la mayor actividad de movimiento ocurre una semana antes de la apertura. Busca los datos para que tú veas que casi todos los lugares se comporta igual. ¿Por qué pasa esto? Porque si tú analizas el patrón de los humanos haciendo scout, la última semana, poca gente va al campo. Ya dejan el campo descansar. Pocos cazadores van la última semana a hacer scout. Una cota de última hora. Algo así. Pero normalmente el campo refresca esa semana. Y es donde más movimiento hay. Cuando arranca la apertura, las personas tienen que empezar que a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, que el venado estaba acostumbrado a escuchar un carro, va a escuchar 65, 70, 80 vehículos andando en una carretera. Claro. Que no es normal. Y eso va a poner alerta en el campo. Uno tiene que entender que el campo funciona así. El campo funciona de esa manera. El campo es un campo de alarma. Cuando tú pisas la tierra, todo cambia. Tú no eres de ahí.
todo cambia. El comportamiento de las plantas cambia, el comportamiento de las aves cambia, el comportamiento de todos los mamíferos cambia, todo cambia. Es decir, tu peso, tu presencia pesa en el campo. Claro. Eso es un hecho, eso no lo podemos cambiar. Entonces, dijiste lo del core. Yo siempre me he enfocado en mis cacerías y en los lugares que yo cazo. Yo siempre me enfoco en el core. Lo que le llaman el core, no sé cómo se dice en español. El core es como... Es como la base, como... Vamos a decir, vamos a poner un ejemplo. Es como la sala de tu casa. Es el lugar más seguro que tú tienes. Cuando yo empiezo a hacer el scout y veo esos venados que están en la carretera, veo ese movimiento, como decía Dani, yo empiezo a buscar los bosques lejos, bien lejos, y empiezo a poner los pies en esos bosques. Y me enfoco en buscar las cualidades que tú dijiste para yo asegurarme que el hombre duerme por ahí cerca. Porque ellos siempre duermen en un lugar seguro. Eso sí tiene el venado. El venado siempre duerme en un lugar seguro. Y recuerda que estamos hablando del estado de la Florida. Del estado de la Florida. Estamos hablando cómo se caza, cómo Aquí, nosotros cazamos aquí. Porque otros estados se caza completamente diferente. El comportamiento es muy diferente. Es muy, como muy exacto lo que tú buscas, lo que tú tienes que buscar. Los bedding area, todas esas cosas se buscan y son bien, claro, bien concentrados. Aquí no. Aquí en un potrero tú te subes en una mata y cuando está amaneciendo tú ves que las venas se levantan. En un bedding area, donde quiera. Y al otro día están durmiendo 3 millas para otro lado y al otro día están durmiendo bajo ti en una escalera. Tú te das cuenta que no es un área específica que tú puedes decir, ok, el bedding area me da ventaja porque el venado macho, cuando está la hembra ruina, va a venir, va a pasar por este bedding area, va a pasar por el otro. Ya tú sabes cómo el tipo se va a comportar. Aquí eso no pasa. Claro. Aquí eso es, son otros 20 pesos. Otros 20 pesos. Entonces, yo lo que me enfoco es en esa parte. Buscar un bosque tupido que tenga agua cerca, que tenga una transición entre un bosque a otro, ya sea de pino a cypress o de pino a palmetto. De palmetto. A mí me gusta mucho el pino, la combinación del pino y el palmetto. Si tengo pino y tengo palmetto adelante limpio, cuando te hablo de palmetto limpio, es un palmetto mediano. O sea, que el venado solamente cuando se levante se le vea la cabeza y haya espacio limpio entre el pino y el palmetto. Eso da mucha... El venado se mueve con mucha tranquilidad porque sabe que para cualquiera de los dos lados tiene claro, seguridad en caso de que necesite huir. Claro. Y eso le da mucha ventaja para moverse. Entonces, en ese tiempo del scout, cuando yo me enfoco en esa área, cuando yo la visito, hay dos cosas que yo busco. Aparte del hábitat. El hábitat es agua, buena cobertura, alimentación, comida. Si hay oak, si tú encuentras un bosque de oak bien tupido con palmetto y tienes agua cerca, es muy probable que un macho duerma en esa área o se mantenga cerca de esa área. Ahora, hay unas cosas muy importantes que yo busco. Dos cosas. Los raspados y la caca de ellos. Si yo entro a esa área tupida y encuentro cerca del área esa más de 3 o 4 raspados y más de 2 o 3 mierdas en el mismo lugar, o sea, vamos a decir caca para que no nos vayan a... Eso es la gloria. Ahí estamos hablando que ya ese es el punto que tú tienes que coger, poner tus cámaras y empezar a trabajar esa área. Y tratar de no poner malos pies. Correcto. Si usas cámara digital, poner algunas cámaras digitales y tratar de solamente hacer scout visual con tus cámaras. No tocar. Obviamente, en el momento de que tú decidas salir de ahí, ya tienes que tener en tu cabeza la mata que vas a cazar. Por supuesto. O si todo va bien. Otro de los errores que comenta la gente es sobre scout. Eso yo también lo he hablado mucho. Le pones mucha presión al monte. Presión, cuando te digo presión, es porque haces el scout mal. Es decir, no estás prestando atención a las ventajas que tiene el venado cola blanca sobre ti y no tomas ninguna precaución. Es decir, no controlas tus olores, no entras al lugar con el aire correcto, no te importa si espantas al venado o no. Hay gente que no tiene esas cosas en cuenta. Entran, por ejemplo, si yo tengo una cámara puesta en un core, en un lugar que yo sé que hay buen movimiento de venado, 1 o 2 machos que están en la zona, si yo tengo que entrar ahí, por alguna razón, no entro ni en la mañana ni en la tarde. Evito chocar con el venado, porque sé que va a estar ahí a esa hora.
entro por el mediodía, a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde. Claro. O en horario donde la posibilidad de que él esté comiendo por ahí, mejor. ¿Entiendes? Porque temprano en la mañana es posible que vas a chocar con él. Y lo espantas una vez, puede ser que no pase nada. Lo espantas la segunda vez, no lo vas a ver más. Más nunca. Se va a desaparecer. El venado tiene esa capacidad de reconocer lo que es el peligro. O sea, él no sabe que tú eres un depredador, pero él te ve a ti como un peligro. Por eso es que él no se te acerca. Y él te ve a ti como una amenaza. Cuando él esa amenaza la graba en su cerebro, ya perdiste. Ya perdiste. Perdiste Legal. la pelea mismo. Perdiste la pelea. Y es posible que cada vez que entres a cazarlo, ya él te vuela y se aleja. Y se aleja. Esos son, o sea, todas esas estrategias, hablando ya fuera del scout, ya sabemos ya tenemos el scout hecho. Vamos a empezar por ahí. Ya tenemos el scout, tenemos la preparación, tenemos los venados en cámara. Ok, tenemos 2 o 3 venaditos buenos, ya podemos hacer algo ahí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Primero que todo, la preparación de la ropa, el baño. Estrictamente. Cuando te hablo estrictamente, la gente que me ven a mí, por lo menos, dicen que tú eres loco con lo que hago. Es decir, no me pongo las botas en la casa, no me pongo las botas para bajarme a una gasolinera, porque la gente no toma conciencia de esas cosas. Estamos hablando de un animal que tiene la capacidad del olfato a olerte a millas de distancia. Tienes que entender que el venado tiene mucho más capacidad de olfato que el perro. Y el perro, tú te pierdes en el monte y a la semana te encuentras. Es decir, por donde tú pasaste, con el olor tuyo, con una ropa tuya, a la semana todavía el perro te coge el rastro. Entiende que ese animal es superior al perro. Que puede pero por mucho. Pero por mucho. Estamos hablando por mucho. Entonces, ¿qué puede pasar cuando tú contaminas ese campo? El venado te va a oler por semanas. Y cuando tú pases por ahí, él camine en la zona que te detecte, él sabe exactamente dónde tú vas a estar cazando. Y así, cuando te detecte 3 veces, Perdiste la pelea. perdiste la pelea. Claro, entonces, el control de olores es lo más básico, lo más... La gente se enfoca en los productos. Nosotros usamos los productos para quitarnos los olores, para no contaminar por donde caminamos. Pero la clave es el viento. Eso nosotros lo hemos hablado muchísimo. La persona que está aprendiendo a cazar y aprenda a usar el viento a su favor, va a sacar mucha ventaja sobre la cacería. Y eso aplica para todas las propiedades. Todas las propiedades. Todas las propiedades, sea público, privado, el espacio. El viento es tu mejor amigo. Es tu mejor amigo. No siempre va a estar a tu favor, eso lo tienen que entender. Pero tú tienes la oportunidad de decidir si vas a cazar la zona o no lo vas a cazar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros normalmente preparamos varias zonas para depender cómo esté el viento, saber la zona que vamos a cazar. O tener entradas diferentes a la zona, o tener puestos diferentes. Vamos a cazar esta mata, vamos a cazar otra mata. Para hacer esa estrategia, para que el venado no te detecte siempre que vayas a cazar a la zona de él. Pues cuando te detecta, se acabó el juego. Se acabó el juego. No importa por muy limpio que tú vayas, no importa. Si te detecta, se acabó el juego. Finito. Claro. Entonces, la ropa, nosotros usamos muchos productos. Nosotros tenemos videos por ahí de lavar la ropa correctamente. Y cuando hablamos de la ropa, señores, es estrictamente todo. Los calzoncillos, las medias, la toalla con que te vas a bañar, la ropa que vas a usar en el carro para transportarte de un lugar a otro, que no sea la ropa de cacería. La ropa de cacería no la llevamos puesta cuando vamos manejando el carro. Eso va en un ciplo, una caja plástica cerrada, los olores a comida, todo eso es estrictamente estricto. Calculado que tú no puedes cometer error. Cuando entro a un baño en una gasolinera, que voy en camino para la cacería, no me lavo las manos con detergente, me lavo las manos con agua sola, porque ya yo voy limpio. Trato de no comer nada, de no tocar nada con el olor. Así de estricto soy yo cuando hago mi cacería. Claro. No, y si déjame decirles, si no lo hacen así, van a perder muchas oportunidades. Porque es lo que te digo, el viento no siempre va a estar a tu favor. En la mañana, si tú analizas el viento, siempre está. Si no hay brisa ninguna, te da un poquito de ventaja porque el aire cae, tu esencia cae de la mata, lo puedes chequear con el polvo, vas a ver que el polvito cae cuando está bajita la temperatura, que está un poquito más bajita la temperatura,
la esencia tuya cae y dependiendo de la altura tuya puede ser que hagas un cono bien pequeño donde el animal te puede detectar. Y con el arco, que es lo que nosotros más o menos cazamos, te da una ventaja de que el animal te puede pasar cerca y le puedes hacer el disparo. La ropa limpia es para no contaminar por donde tú caminas, porque cuando tú caminas, si da la casualidad que el venado te pasa por ahí y tú contaminaste el área, ya él sabe que tú estás ahí, ya perdiste. Nosotros lo hemos visto, nosotros hemos visto un venado que viene caminando y llega por donde tú caminaste, Ahí mismo para. se para y te cambia la dirección completamente. Y tú dices, ¿qué pasó? Simplemente él sabe que algo no está bien, que no es lo normal, algo tiene un olor diferente, hay una partícula de olor en el aire que no es lo que normalmente él va a oler y te cambia de lugar. Claro, muchas personas creen que esto solo aplica para el arco, pero aplica para todo. Para todo. O sea, porque tienes un rifle y crees que puedes tirar un tiro a 100 yardas, el venado no te va a oler. Te va a oler igualito. Igualito te va a oler y no te va a salir, no se va a presentar. No te va a dar esa oportunidad. Ok, ¿cuál es el mejor aire para cazar? ¿De frente a ti o el cruce? Todo depende de dónde viene el animal. A mí me gusta que el aire me dé la cara. A mí me gusta siempre que el aire me esté soplando. Es lo que te digo. Nosotros preparamos la estrategia correctamente. Si sabemos que el animal se está moviendo frente a nosotros, está comiendo en esa área, se traslada por ahí y el aire está soplando hacia arriba, nosotros siempre nos ponemos del lado acá. Si está cruzado el viento, nos ponemos en una posición donde sabemos que no, o sea, te sentamos en otro lado para que el aire no le dé a él en el momento que él se esté transportando. Es lo que te digo. Después que tú te subes en la mata y el viento te cambió, se acabó. Eso no lo puedes controlar. Pero sí puedes controlar las primeras horas de la mañana, la estrategia que tú vas a usar. Cómo entras de noche, cómo está el viento en esa área. Si yo sé que el venado está frente a mí, en la zona, tenemos que entender esta parte. Tú no sabes dónde está el venado. Tú te haces una idea por lo que tú has trabajado y cómo lo has visto en las cámaras, cómo se comporta, de dónde viene, de dónde va. Y tú dices, ok, está en esta zona. Si yo sé que el viento va a estar soplando por ahí, me quedo en mi casa sentado. No pierdo la cacería. No me quedo en la casa sentado, cazo otra área. Claro. Porque sé que cuando entre ahí, que amanezca, no voy a ver ni al venado ni nada. Ni nada. Absolutamente nada. Claro. Eso nos cambió la cacería a nosotros. Tú recuerdas cuando nosotros nos sentábamos y hablábamos y qué pasa y qué estamos haciendo. Nosotros analizábamos muchos factores. Y cuando aprendimos a controlar los olores y el viento, cambió todo. Nos cambió la cacería completamente. Empezamos a ver todos los animales. Yo creo que no hay un día que no nos sentemos en una mata y no vemos una venada, no vemos un puerco, no vemos algún mamífero que nos puede detectar. Y lo vemos con mucha facilidad. Que antes no existían. Nada. Cero. Serapio. Cero pavo, como dice Rey. Cero pavo. Entonces, a la hora, el control de olores es básico. El protocolo que debe tener un cazador. Ese protocolo, el día que lo viola, pierdes la pelea. A no ser que el viento te ayude. A no ser que tenga un buen viento fuerte en la cara. El uso del viento, regla número 2, tienes que... Volvemos atrás. Yo pongo primero el viento frente. Bueno, pero el viento ya es en el campo. El control de olor empieza en tu casa. Empieza en la casa. O sea, yo personalmente, por lo menos 2 o 3 días antes de la cacería, no uso ningún perfume fuerte. O no uso perfume. Porque crees que no, pero esos olores son muy fuertes y se pueden quedar. Se quedan en los poros, principalmente si tienes una vida que no es muy activa en el trabajo, que no suda, claro, y cosas así. El mismo carro. El carro, tú te sientas en el carro y tienes olores de aromatizantes y cosas. Cuando tú te sientas ahí, que sales del carro, hueles a lo que está adentro. A lo que está adentro. Y claro, tuve que nosotros desintoxicamos el carro completamente. Unos meses antes que empiece la temporada. Limpio completamente. Que tú cada rato me dices, el carro de Daniel huele a nada menos a carro. Sí, es muy importante. Para mí el control de olores en todo. Tu ropa. Arma, equipo, las botas, todo. Gorra, la toalla con que te vas a bañar, te vas a secar. La ropa de cama. La ropa de cama también se lavan con... Se lava con el detergente. Mucha gente puede pensar que esto es un poco... y hay muchas teorías. Que si ponen la ropa al sol,
que si la pones al sol por una semana y se le quitan los olores. Si usted lava una ropa con Detergente con el normal, down aunque lo pongas al ese sereno, olor no se quita con con nada. ¿cómo es? Lavander ese olor va a Un estar mes. ahí un mes completo. Aunque lo ponga a la intemperie. Se lava con detergente de cacería. Mucha gente dice que no funciona, pero por lo menos te deja la ropa limpia en ese aspecto. El baño en la mañana para mí es sumamente importante. Importante. O sea, Nosotros lo antes de hacemos. salir de la casa, Un baño. si no estamos en el campo, porque muchas veces ya nosotros hemos... Lo mejor es estar en el campo. Si lo mejor es estar en el campo, porque nosotros normalmente por la mañana hacemos una fogatica y ese olor al humo. El olor a humo es uno de los olores que más va a oler el venado en su vida. De los bosques que se queman. Y que el bosque cuando se quema por meses, por años, el venado todavía está oliendo el olor quemado. Entonces, esos son olores naturales que él va a estar en el campo. Entonces tú te pones al lado una fogatica, ese humo se te impregna en la ropa, en los poros tuyos y te ayuda un poco. Pero la clave es el viento. Indiscutiblemente la clave es el viento. Ok. Estrategia para cazar el venado. Específicamente. Ya estamos en cacería. Ya llegó el día de la cacería, el día esperado. Hay personas que dicen que entrar al monte, depende cómo tú entras al monte, que no es necesario ir con mucho cuidado, con la luz, poca luz. ¿Cuál es la teoría de eso? Bueno, hay muchas teorías. Lo que usa Twin Brother, lo que usa el equipo de Twin Brother es tratar de usar poca luz, principalmente una luz verde o roja. Hay estudios que dicen que te va a ver. Te detecta la luz o la detecta incluso media milla antes de la distancia, te puede detectar con mucha facilidad, pero no la afecta tanto, porque si tú te pones a mirar las cámaras celulares o todas las cámaras de que tiran fotos, y tiran una luz infrarrojo, y esa es la luz más o menos que usamos nosotros, una infrarrojo o roja o verde, y no le afecta tanto. Él mira para la cámara, pero no le presta mucha atención, no se asusta como tal. Claro. La bulla, indiscutiblemente, el venado sabe cuando un puerco está caminando en el monte, cuando un gallo, un pavo está caminando en el monte y cuando un humano está caminando en el monte. Nosotros tenemos 2 patas. Casi todos los animales tienen 4. Las ardillas hacen más bulla que nosotros en el campo. Y el venado no se espanta con las ardillas. Mira ese comportamiento para que tú veas. Ahora, da 2 pasos tú. Y al momentico, el venado levanta la cabeza y sale corriendo. El peso de nosotros con la hierba, con los palos, con las hojas, es algo que no escucha él diariamente. Y sabe que cuando tú pongas el pie en el piso, él sabe que eso no es normal, sabe que es un depredador grande y se va a espantar. Entonces, la idea es que si entras al campo con menos bulla posible, es lo que te digo, no es que no vayas a pisar un palito, porque si lo vas a pisar, no tienes que andar en unos zancos, lo que tienes que caminar es despacio, saber por dónde vas a caminar, saber evitar los roces con el palmeto, cosas así. Porque si el venado está a 60, 70 yardas de ti durmiendo, tú te subes en la mata. Nosotros lo hemos visto cientos de veces. Está subido en la mata y cuando amanece, ves el lomo que se levanta la hierba, se sacude y lo tienes durmiendo a 50, 60 yardas de ti. Y nosotros no hacemos ni esta gota de ruido. Claro. Y por eso el venado no se despierta ahí. Se queda tranquilo, pasa por el lado. Sí, y eso lo que evitamos es espantarlo de la zona. De sacarlo del área tuya donde él te va a dar un rango de tiro y que tú no le espantes. Ese es el objetivo de eso. Claro, el último venado que yo capturé este año, que fue el año pasado, el 10 puntas, ¿qué mes fue? Yo no me acuerdo. Diciembre, a finales de diciembre. Ese venado, para mí, cuando yo voy a cazar un venado específico, de ese calibre, mi cabeza cambia completamente, mi mente cambia completamente. Ese día yo me fui para el campo, me bañé en la mañana, protocolo 100% como nosotros lo hacemos, la ropa en un ciplo, todo metido en ciplo. Llegué al campo bien temprano y era una boca de lobo. Entré completamente sin luz porque aparte que yo estaba cazando, yo no estaba cazando ese venado específicamente.
Pero siempre supimos que Sabíamos que estaba ahí. Que el venado grande estaba en la zona. Que estaba en esa área. Pero yo ese día quería coger un venado. Yo ese día quería coger un venado. Y desde que puse los pies en el monte, caminé, no sé, las 600 yardas que se caminan ahí hasta al puesto, cero luz, mirando para el piso. Lo que yo he caminado en esa área, que ya me la conozco, es muy importante conocerse La zona donde vas a claro. cazar. Es muy importante usar la cinta de marcar. Esa cinta, si estás en un lugar público, es recomendable que tú marques tu área y cuando termine la cacería la retires, porque son cosas plásticas, no se deben dejar en el campo. Hay muchas cositas que se usan, que se compran en Amazon. Lumínica. Lumínica, que tú la pones en las matas, son como unos punticos, o se pegan ahí en las matas, y por la noche eso brilla. Y tú puedes más o menos mirar por dónde vas a caminar. Ese día yo entré a las 5 nosotros no recomendamos que se use una luz grande. Una luz. La luz, si tienes miedo, mi consejo personal, si tienes miedo a un monte oscuro, deja cazar. No, mentira. No dejen de cazar. Si le tienes miedo al monte, que es normal, no vayan a pensar que no. Yo conozco muchos cazadores que le tienen miedo al campo de noche. Yo les recomiendo que esperen esa primera lucecita, que ya te sientas cómodo, camina rápido, silencioso, que vas a llegar a tiempo a tu escalera o a tu climber, te vas a subir y todavía tienes posibilidades. Sí. Te limita un poquito. Te limita. Yo lo hemos hablado, nosotros hemos hablado de esto. Te limita un poquito. Te va a quitar oportunidades. Te va a quitar muchas oportunidades, pero todavía puedes cazar. Entonces, volviendo al tema del venado grande que yo maté. Caminé súper tranquilo para la mata. Yo creo que yo nunca había caminado tan lentamente como ese día. Caminé súper lento. Me subí a la escalera súper lento, súper tranquilo. Me senté y no me moví. Cuando salió la primera luz del día, fue que yo puse mi cámara, preparé el mosquete, que ya viene cargado. Yo lo traigo cargado desde afuera. Me puse en posición, preparé mi cámara y me quedé tranquilo. Como a las 8 y pico de la mañana. Por eso yo digo que ese venado estaba durmiendo. Yo lo que vi fue que se paró, hasta con un gajo puesto en la cabeza, una hierba en la cabeza. Se sacudió, empezó a caminar y le pude hacer el tiro. El venado grande. Para mí ese venado, y eso estaba a 40 y pico yardas, 50 yardas. Bueno, estaba 44 yardas, fue el primer venado que tú mataste. Ahí en esa zona. Ahí mismo estaba el otro. Ahí mismo estaba el otro. En el mismo lugar, en la misma mata. Diferentes años. El tuyo fue en el 2021. 2021. Y este fue en el 2025. Finales del 25. Así que es muy importante enfocarte en ese aspecto. Sí, la gente, yo lo veo. Yo lo veo. Y a veces cuando yo ando con gente, con personas que lo estoy ayudando, aprendiendo a enseñar a cazar, voy a ayudarlo a aprender a cazar, porque la cacería es de mucho tiempo y de muchas experiencias. Todos los días tienes que ir aprendiendo cosas nuevas en la cacería. Pero cuando tú tienes a alguien al lado que te va ayudando, es porque quiere que el proceso tuyo sea mucho más rápido, ¿no? Y eso es lo que yo evito. Pero yo veo a la gente como se sientan en la escalera, tiran la mochila en la escalera, las llaves suenan en la escalera. Señores, el sonido metálico es algo que el animal no escucha, en el año entero. Un sonido que suene tan de metal, eso no existe en el campo. Una hoja rozando con otra, un palo rozando con otro, un gajo cayéndose en una mata. A veces tú ves los venados comiendo, las venadas comiendo, y una penca que hace ¡paf! Y no levantan ni la cabeza. Es correcto. ¿No es verdad? Entonces, no le prestan atención. Hay cosas que ellos lo escuchan normalmente, pero hay sonidos que tú tienes que entender, tú tienes que hacer un poquito de sentido común y saber que hay cosas que no pasan en el campo. Y principalmente los sonidos metales. Cero. Eso no existe. Entonces, tú ves a la gente con los climbers, ping, plan, blim, plan, por arriba de la mata, y después te dicen, no veo, llevo 3 años cazando y no veo un venado. No, si sigues haciendo eso, no lo vas a ver. Claro. Si no cambias la forma de cazar. Si no cambias la forma de cazar, vas a tener menos resultados. No es que no vayas a cazar un día, por supuesto, si le dedicas tiempo. El tiempo en el monte, un día el venado te va a pasar y lo vas a matar. Sí o sí. Claro. Pero ese no es el objetivo. Pero el objetivo no es pasarte la vida para matar un venado. El objetivo es que tener mejores experiencias en tu cacería, tener oportunidades.
Nosotros no matamos todos los venados que vemos porque hay venados que salen a 80 yardas, 90 yardas, 100 yardas, 150, pero el problema es verlo. Pero lo vemos. Y tienes la acción y ves ese comportamiento y ves los puercos por allá lejos comiendo y ves los pavos. Eso es lo que tú necesitas en la cacería todos los días que tú te subes en un puesto para aprender el comportamiento. Cómo se comportan las ardillas, cómo se comportan las aves cuando vienen los venados del puerco. Todas esas estrategias las tienes que aprender y tienes que prestarlas. Si no haces las cosas correctamente, no vas a aprender del monte, tienes que aprender de la naturaleza para ser mejor cazador. Vete a cazar ardillas. Y tú ves a la gente y dicen, ¿dónde están las ardillas? Y salen a caminar y caminan los campos y no ven una ardilla. Si no es con un perrito que el perro la localiza, no ven una ardilla. Siéntate bajo una mata. Y espera. Y espera. Y vas a ver la magia cómo sucede. Así. Por todos lados. Por todos lados empiezan a salir las ardillas. Sí. Entonces, todo es así es algo sencillo. Nada más lo que hay que prestarle, proponerte hacer un protocolo de tu cacería, de cómo lo haces, cómo lo vas a hacer y siempre hacerlo y no romper el patrón. No rompas el patrón y créeme que vas a tener mucha ventaja. Nosotros lo hacemos año por año y casi todo lo del equipo de Twin Brothers, de una manera u otra, sacamos el límite de los animales todos los años. Todos los años. Sin hacer nada de magia, sin hacer nada ilegal, sin tirarle un venado de noche, sin poner comida, sin nada. Es que la comida no es algo que yo veo que pueda tener resultados. Cuando la gente dice que ponen comida. Cuando tú tienes una cota de 3 días, pon 3 sacos de maíz a ver cuántos venados tú vas a ver que vienen a comer. Ni uno. Ni uno. Eso no existe. Eso solamente pasa en los lugares privados. La gente está confundida con esas cosas. Pero en verdad esas cosas no funcionan. Eso a lo mejor para las aves pudiera, pero para los animales, para los venados, para el puerco, No funciona. no existe. El puerco sabe que el maíz no existe ahí. Sí. Que eso no es un maizal. Entonces, el movimiento. ¿Qué tan importante es el movimiento? 100%. El movimiento del venado te va a detectar con mucha facilidad. No solo el venado, los otros animales, las otras especies que están en la zona. Cuando tú logras estar tranquilo en una mata, sentado, paciente, dejar el teléfono, que el teléfono es una de las cosas que la gente se pone a ver, te pelan la paja por el lado, no lo ven. Son cosas que pasan. Sí. Los movimientos es tratar de evitar los movimientos bruscos, las manos fuera de tu cuerpo, ¿sabes? Coger el gajo, cosas así. Evitar los movimientos porque el venado tiene una capacidad de detectar movimientos a gran escala. Y mientras más lejos, más fácil. Más fácil te ven. Cuando está bajo de ti, casi nunca mira para arriba. Cuando está cerca de ti, casi nunca mira. Por eso tienes que esperar el momento correcto cuando está cerca de ti para alar el arco. Normalmente nosotros lo alamos cuando pasa por atrás una mata, algo de eso, pan, nos preparamos. O cuando ya está bien cerca, que tú sabes que no te va a mirar para arriba. O te pasó, es que uno ala el arco para hacer. Ese movimiento puede ser fatal Claro. en la cacería con arco. Pero el movimiento es muy importante. Paciencia, mucha paciencia, tranquilo. Ya tienes tu cacería, ya preparaste, te subiste en tu mata. Estate tranquilo. No te pongas a oír video en el teléfono. Que eso, todas esas cosas, la gente no se enfoca en cazar. La gente se enfoca en pasar el tiempo. Muchas personas, ¿no? De las personas que están empezando. Y tú tienes que, la cacería, tienes que evitar, soltar todo lo común y comportarte como un depredador. Estar ahí paciente, escuchar, observar, planificar y en tu cabeza siempre, que eso digo siempre a los primeros cazadores, la ejecución. Una de las cosas que es más importante yo hablo, que muchas personas se frisan y pierden la oportunidad pensando que la oportunidad es larga o es grande. Y la oportunidad no es grande. Claro. Son segundos para ejecutar un disparo, 1 minuto, y tienes que hacerlo rápido y bien, sin hacer bulla, sin cometer errores, para que todo te salga perfectamente. Claro. Hay personas que ven el venado ya a zona de tiro y piensan que el venado se va a quedar ahí parado y va a estar ahí un rato. Oh, tengo tiempo, deja que se acomode y esto. Y no pasa. Esas cosas no pasan. Sí, en general siempre dice, me ha dicho muchas veces, me dice, Javier, tú eres un psicópata matando venado. Y le voy a explicar lo que quiere decir esto. Cuando yo estoy cazando venado, cuando yo estoy arriba de una mata y veo el animal, a mí lo único que me importa es capturar ese venado como si mi familia dependiera de esa alimentación. En mi cabeza no pasa otra cosa. En mi cabeza lo único que se enfoca 100% en el animal y cómo llevármelo para casa. Es lo único que pasa por la cabeza. Muchas veces se olvidan las cámaras, los videos, todo. Lo único que pasa por mi cabeza es capturar el animal. Como si mis hijos dependieran de esa alimentación.
Como que si no llevo comida para la casa, Se mueren de hambre. Así mismo tienes que cazar tú. Así mismo tienes que cazar con ese nivel de depredación tan fuerte. No hay sentimiento, no hay romanticismo. Tienes que ser un depredador, tienes que hacerlo rápido y ético. Una muerte rápida, como los depredadores grandes allá afuera. Por el cuello, apretón, se murió. Murió. Y a comer tu mundo. No hay otra cosa. No puedes empezar a mirarle los tarros, a contarle las puntas. El venado legal se sabe que está legal en el momento que tú lo ves. Que tú lo ves, correcto. Hay un dicho que dice que si le cuentas las puntas, lo falla. O lo pierde. Eso no falla. Dice la gente que sabe cazar. Si tú alas el arco y lo primero que tú apuntas son los tarros para contar las puntas, vas a fallar el venado. Incluso, hay muchos mitos, por lo menos con el arco, que mientras más tiempo tú estás mirando el venado, las posibilidades de matarlo bajan completamente. Tus nervios se van por las nubes, tu corazón está en las nubes, la adrenalina está en las nubes. Sobrepiensa mucho. La adrenalina sube tanto que hasta los ojos se te pueden nublar. Si estás cazando con el arco, los pines se te ven borrosos y todo se mueve. Y después del disparo, tú no sabes lo que hiciste. Y después del disparo, no sabes con qué pin apuntaste, no sabes no te acuerdas de nada. De nada. La ejecución es tan rápida y precisa. Por el entrenamiento tú sabes que lo hiciste bien y sabes que ejecutaste un buen disparo. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hablado? ¿Con qué pin? ¿A qué distancia? No sé ni con qué pin le tiré. Yo sé que le tiré bien y le di bien y lo exploté perfectamente. Pero eso no lo da el entrenamiento, porque eso es lo que hablamos siempre del entrenamiento. Entrenar. Para eso mismo. Para cuando venga esa presión, tú poder ejecutar el disparo pensando en el animal solamente y que no te enfoques en lo que tienes que hacer mecánicamente. Claro. Ya es como manejar. Tú estás mirando para adelante y el pie va para el acelerador y el freno sin tú pensarlo. Sin tú pensar. Así mismo pasa con la ejecución con el arco, cuando tú le disparas a un venado. Pero esos factores nosotros siempre hablamos. Cero movimiento, cero bulla. El teléfono principalmente, que la gente se pone... Yo veo muchas personas que se ponen audífonos para oír video. Si tú te pones un par de audífonos para oír video y te pones a oír video, no vas a escuchar lo que va a pasar en los tuyos. Y pasan muchas cosas. Muchas cosas. Ahora vamos a tocar ese tema. El movimiento. Si usted está cazando un área boscosa y tienes un limpio de camino, vamos a suponer, estás cazando, es muy recomendable, nosotros siempre cazamos los bordes. Cuando digo borde, no afuera en el borde, unas 20 yardas adentro, unas 25, 30 yardas cerca del borde. Los venados cola blanca son animales que se comportan mucho en los bordes. Por dos razones. Si tienes un área boscosa y tienes un área limpia, él se traslada en esa área, entrando, saliendo. Si un depredador viene del monte, él lo escucha con facilidad y corre hacia lo limpio. Si el depredador viene de lo limpio, él lo ve con facilidad y se esconde en lo sucio. Eso es bien sencillo. El venado se comporta mucho de esa manera. Pero vamos a suponer que usted está cazando en un borde, unas 20, 25 yardas, y tienes un terreno bastante abierto o un pantano bastante abierto, 200, 100 yardas de frente. En el estado aquí de la Florida, aquí en el sur de la Florida, la hierba es fácil que te dé al pecho. Fácil. Un venado cola blanca caminándote a 100 yardas para arriba de ti, es posible que tú no lo veas. Pero si tú te mueves a esa distancia, él te coge te va a ver al momento. Y eso es, ustedes tienen, con los años se gana esa experiencia. Pero nosotros lo hemos visto mucho. Cazando, nosotros te pagamos una mata, mirando un venado macho caminando, un carro pasar por la carretera a 1 milla y el venado agachar la cabeza y caminar. Y echarse completamente. Esconderse. Así mismo, o sea, tú no lo ves, pero ya él te vio. Si él te ve y te detecta, se acabó el juego. Si él te huele, todavía, si el venado está en el RUT, que después vamos a llegar a ese tema porque ellos son tan brutos en el RUT, todavía él puede exponerse un poquito, pero tiene que ser en el RUT. Si no es en el RUT y te huele, perdiste. Si te ve, perdiste. Si te oyó, ellos todavía juegan un poquito en tratar de ver qué está pasando. Pero si en el momento que te coge un rastro de ti, perdiste la pelea. Si te ve algo, un movimiento, perdiste la pelea. Incluso, fíjense si el movimiento es tan importante, que tú puedes estar parado
sentado en una silla y un venado viene de frente y te mira y tú no te mueves, es posible que él no te detecte. Él no te detecta. Porque Es que él no tiene la visibilidad como en 3D. En 3D como Ellos ven nosotros. fotogramas. Ajá, Ellos ven fotogramas Y en su cerebro lo que pasa son miles de fotos a la misma vez y ellos detectan una regularidad entre uno y otro. Vamos a ponerlo de esta manera, que tú veas una foto y sabes que algo se movió y ya sabes que algo no está bien y ahí es donde él te detecta. Claro, eso parece como parece como una computadora vieja, pero en realidad en el cerebro del venado pasa muy rápido. Funciona a velocidades. Es como nosotros, lo que nosotros vemos en 3D. Todo lo vemos en 3D. O en todas las D que existen. El venado solamente ve plano y no ve colores. Ve amarillo, verdoso, más o menos colores así como por eso él tiene ese color. Porque se confunde para los depredadores. La mayoría de los depredadores igual ven así, ven como amarilloso. No ven, por ejemplo, no detectan colores fuertes como el azul o el naranja, que la gente cree que el naranja no. Eso, ellos ven patrones, pero no distinguen. No distinguen el color exactamente. El color. Pero indiscutiblemente el movimiento es una de las cosas que, aunque tú no lo creas, él es más fácil de lejos, te ve que te huele. Más fácil. Mucho más fácil. Te ve Incluso que te cuando cuando tú llamas al venado, usamos los llamadores, que eso vamos a hablar en el ROT. Cuando tú llamas el venado tiene un radar en la oreja. Es un radar. Él exactamente va a poner un pin donde escuchó donde salió el sonido. Exactamente, él va a poner un pin ahí y va a saber exactamente, cuando te hablo, exactamente con precisión, que si él te pudiera disparar, aunque no te vea, te va a dar. Con precisión exacta donde salió el sonido. Claro. Si tú te mueves cuando él busca el sonido, Perdiste la pelea. 100 yardas, 150, 200 yardas. Cuando tú llamas al venado con el llamador y el venado levantó la cabeza, si te levantaste, aunque sea para mirarlo, levantar con los binoculares, perdiste el juego. Porque él va a estar mirando exactamente para donde salió el sonido y va a ver que algo se movió y ya sabe que eso no es un venado. Porque él sabe que eso es lo que pasa. El sonido, él lo que va a buscar es un venado. Otro venado, una hembra, un macho. Y él lo que va a mirar. Cuando él vea que algo se movió, y él sabe automáticamente que no es un venado. Se acabó el juego. Okay. Fin de la pelea. Entonces, hablaste ahorita de la parte de escuchar el monte. El monte revela muchas cosas de lo que está pasando a tu alrededor sin que tú lo veas. Sin que tú lo veas. Hay dos animales específicos que nosotros nos hemos enfocado mucho en esos animales que pueden decirte qué animal viene. O por lo menos que viene un animal. Un animal grande. Que viene un animal grande. ¿Cuáles son esos dos animales? La ardilla, que es la que más vemos, y el blue gill. Blue gill, que es el pajarito azul ese que es un chillido extraño. Sí, eso. Cuando él hace ese sonido, hay otro pajarito más que tiene un nombre que también hace, pero no se ve mucho. El que más se ve aquí es ese y la ardilla. La ardilla, cuando viene un depredador, un animal grande caminando, ya sea un puerco, ya sea un venado, se ponen alerta y avisa. Hace el sonido ese. Hacen bueno, tú no estás viendo la ardilla y cuando tú la estás escuchando a ella, presta atención porque algo puede estar se está pasando, moviendo. algo se está moviendo cerca de ti. Así mismo pasa con el pajarito. Si no, cuando tú caminas en el monte, que tú te vas acercando a un campo, vas a empezar a escuchar el pájaro que empieza a chillar. Y ese es tu sonido. Él está avisando que algo se está moviendo. Algo se está moviendo. Entonces, hay veces que tú estás entretenido, ahí tranquilo, esperando, no ves nada, y de momento empieza, el monte coge presión, la ardilla por un lado, y empieza, y al momentico, ¡pam!, tienes el venado tuyo. Entonces, la idea de esto es prestar atención, es que a lo mejor no lo vas a ver con tiempo para prepararte, sino que lo vas a ver ya para ejecutar el disparo. Va a estar a lo tuyo mirándote y decir, si te mueves, te jodiste. Entonces, cuando tú oyes esos sonidos, presta atención. Escucha dónde vienen los sonidos. Empieza a mirar, empieza a buscar para que te dé chance de que lo logres ver lo que se está moviendo. Ya puede ser un pavo, ya puede ser un puerco, puede ser un boca, un coyote, whatever, lo que sea. Pero tú te preparas porque si es un venado, ya tú te preparas y puedes ejecutar un buen disparo, que no pierdas la presa. Por falta de movimiento, falta de tiempo. Claro. Entonces, la ardilla hace un sonido peculiar cuando viene un animal. El bluegill, que es un pajarito azul. Él es azuloso arriba. Con una camelita azul así. Ese también hace un sonido
bastante, o sea, hace como un espaviento cuando viene alguien. Ahora, hay otro animal que es el pavo. Ese es el único animal que los venados se sienten cómodos con ellos. O sea, cuando tú estás cazando, y estas son cosas que tienen que ir aprendiendo con el tiempo, cómo se comporta el monte. Cuando usted está cazando una escalera o un climbing, si usted ve pavo cerca de ti, no te muevas, presta atención, que es posible que haya un venado con ellos. No sé cuál es la razón científica. Hay viejos que me han dicho que lo que le falta al venado es la vista y usan a los pavos como vista. Teorías de gente vieja, no hay nada probado, no hay datos científicos. Pero por alguna razón es muy común ver los pavos con los venados. Es el único animal que se le deja, se sientan juntos. Que se acomoda juntos. Porque casi nunca vas a ver un puerco con un venado. No, ni con el pavo tampoco. Ni con el pavo tampoco. El puerco no se relaciona con nada. Bueno, ellos no se relacionan con los puercos. Y los demás son depredadores, que es difícil. Ni los racunes ni nada de eso andan. Algunos racunes cuando en comederos sí se juntan con los venados, pero en el monte salvaje no se ve, no es común. Entonces, muy importante, control de dolores, movimiento, prestarle atención al bosque. Prestarle atención al bosque cuando despierta y cuando se calla. Hay dos cosas. Aunque el venado no es un animal nocturno, es un animal que se mueve en las horas. Eso tiene un nombre. Se mueve en esas horas, en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde. Eso es el pico de movimiento de ellos o cuando se sienten más cómodos en esos horarios. O sea, cuando está cayendo la noche, es una hora crítica. Cuando está amaneciendo, es una hora crítica. Ahora, cuando usted está en el bosque cazando, hay un momento de silencio total. Vamos a suponer que estás a las 5 de la mañana y ahora amanece como a las 7:30. De 5 a 7:30 no se escucha nada. De pronto a las 7:25 hace un pajarito. ¡Chuic! Y de pronto un monte hace. Bla, 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 se despierta completo. De ahí adelante tienes unas 2 o 3 horas que son críticas, que no, ya ahí es donde debes estar serio. No moverte. Si te mueves, no es que no te puedas mover, es que tienes que moverte con cuidado. Y exacto, lo menos posible, sin necesidad. Y lo menos posible. Y por la tarde es al revés. A esa hora de las 4 de la tarde, las 5 de la tarde es una bullería. Todos los animales se mueven, las ardillas corriendo, saltando de penca en penca que te tienen loco. Y de pronto el monte hace. Y se queda en silencio. Ese silencio, que puede durar 1 hora y media, crítico. Lo único que vas a sentir van a ser los pasos del venado o los pasos de un puerco. Lo único que se escucha en ese momento. Te puede entrar adelante. Nosotros hemos matado venado a las 1 de la tarde. Sí, cuando vamos a hablar del rod y esas cosas, a la 1 de la tarde. Para que se entienda toda esa parte. Pero esos horarios, esas horas son críticas. Hay un dicho que dice, llega temprano y te vas tarde. Si vas a ir al campo para subirte a las 10 de la mañana a la mata, no vayas. Si vas a cazar la tarde, para bajarte a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, cuando falta 1 hora para oscurecer, no caces la tarde. No pierdas el tiempo. No es que no la cases. Es que a largo plazo vas a perder muchas oportunidades. Porque la mayoría de los venados que se matan en la tarde, se matan ya casi en las últimas horas. En la última hora. Y en la mañana, en las primeras horas de la mañana. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para cazar el venado cola blanca? El macho. La Florida tiene 3, vamos a ponerlo en 3 zonas. Sur, centro de la Florida y norte de la Florida. Tenemos que entender con lo que hemos explicado desde el principio. El venado se va a exponer más en su época de reproducción. No le va a prestar atención a todo lo que él le presta atención al año, solamente le va a prestar atención a reproducirse. Y es donde él va a cometer más errores. Es decir, se va a mover más en el día, se va a mover más de día en el día. Normalmente puede moverse a cualquier hora del día sin ningún problema. El clima no va a ser un problema para moverse, ni siquiera el viento. Mientras más viento, si está el rodo andando, va a andar corriendo detrás de la hembra como si nada, porque se va a sentir muy bien, porque lo va a detectar todo. Entonces, él se va a exponer más. Entonces, tenemos que entender por cada zona cuál es la zona de reproducción del cola blanca en la Florida. Y eso es un dato que vale oro. Cada cazador tiene que saber
cuándo es que pasa el ROT en la Florida, por zona. O más o menos la fecha que tú dices, ok, nosotros sabemos que en el sur de Florida tenemos que cazar agosto. Sí o sí tienes que cazar agosto. Claro. Porque el ROT puede pasar desde junio, finales de junio, agosto y septiembre. En esos 3 meses puedes tener buenos pics. Cuando hablamos de pic es cuando más cantidad de machos juntos van a estar detrás de las hembras. Claro. Porque vas a ver desde finales, mitad de julio puedes ver algún macho ya cayendo detrás de las hembras. Vas a ver uno por aquí, uno por allá. Pero va a haber un punto que vas a ver 5 machos detrás de las hembras, 6 en el día, 7. Eso es lo que nosotros le llamamos un pic, que es cuando más hembras se ponen en ruina en el mismo momento. Por eso decimos que más o menos puede durar 3 meses aquí en el sur. ¿Por qué? Para que se entienda lo que pasa. Se empiezan a poner las hembras ruinas. Vamos a poner de un grupo de 100 hembras. Se pone una hoy, otra mañana. En unas 2 semanas más adelante, 50 a la misma vez se ponen ruinas, están listas para coger los machos. Y hay un corre-corre. Y hay un corre-corre, eso es lo que nosotros le llamamos un pic. Después de esas 50, ponte que quedaron en gestación 30. Después siguen las otras que faltaron, se van poniendo ruinas algunas, y otra semana de nuevo vuelves otra bola y por eso tienes otro pic. Todas las venadas que no quedan en gestación, que no se preñan, van a tener otro ciclo de que se van a poner ruinas de nuevo. Y si no se preñan, van a tener otro ciclo más hasta que se preñen. Eso se ha hecho estudios científicos con venados trancados, venados capados, con las hembras. Es decir, cada vez que el macho monta a la hembra, no la va a preñar porque está agapado. Y pasa esto. Técnicamente la hembra mantiene un ciclo casi el año entero, buscando, porque ella lo que necesita es parir, porque tiene que pasar su genética. Exactamente, tiene que mantener la especie. Lo mismo que hace el macho, tratar de coger la hembra. Entonces, por eso podemos ver que cogimos un pic de ROT en el sur de Florida, agosto. Vamos a poner las primeras semanas de agosto. ¡Boom! Tremenda corredera. Pero vas a cazar a finales de agosto o septiembre y todavía ves algún macho detrás de una hembra. Pero tenemos que entender ese patrón. Esa es la mejor fecha en el sur de Florida. Si nos vamos un poquito más al centro de la Florida, empezamos octubre, noviembre, diciembre. Así mismo pasa para el norte. Un poquito más noviembre, diciembre, enero. Podemos encontrar todavía en enero un buen pic de ROT en esos lugares. O machos adultos, machos bien adultos, cayendo atrás de la hembra todavía a finales de esos meses. Tú dices, ¿cómo es posible ese ganado? Ese ganado se mató en diciembre en el centro de Florida, a finales de diciembre. Cayendo atrás de una hembra. Este fue en octubre. Nosotros sabemos que en el centro de Florida, octubre es la magia. Que no siempre es precisamente con el arco. Eso es otra cosa que tienen que entender los cazadores. Si tú eres cazador, por ejemplo, si tú dices, no, yo voy a cazar con arco nada más, y cazas el centro de Florida y te pierdes la temporada de mosquete, perdiste calidad. No vas a competir con un cazador de mosquete nunca en cantidad de venado. ¿Por qué? Porque el cazador no es por el arma que le va a dar ventaja, es la temporada que le va a dar ventaja. Porque si la temporada del arco empezara en octubre, tú tuvieras más ventaja que un cazador que caza con mosquete en una temporada afuera. Ahora mismo, el cazador que caza un venado macho, hay que ser mago. Si las temporadas no cayeran en el ROT, hay que ser mago para matar un venado. Si el venado está constantemente en sus principios de supervivencia, es muy difícil matar un venado con todo lo que sabemos de ellos, con toda la inteligencia que tenemos y con todas las armas que tenemos. Es muy difícil. Súper difícil. Él tiene ventaja sobre nosotros por mucho. Y va adelante de nosotros por mucho. Por eso las temporadas hay que aprovechar el ROT. Nosotros cazamos pre-ROT, ROT y after ROT. Es decir, pre-ROT, cuando el venado está preparándose para la gestación, es cuando más come, cuando más se va a mover, cuando más terreno va a abarcar y tenemos posibilidad de cazarlo. Pero igual, ahí está, hay mucha cantidad de venado macho moviéndose, pero se pone un poquito difícil. En el ROT tienes el prime de poder sacar no solo uno, sacar varios machos en una temporada. Y el after ROT, que es cuando el venado ya pasó la temporada de caerle atrás a la hembra y él se empieza a preparar
y se empieza a alimentar de nuevo para recuperarse. Pierden libras, nosotros lo vemos como un venado en el prime. 105 libras pesó eso. Un venado en el prime, 150 libras, y este venado verlo en cámara con 150, 160 libras, y cuando lo cazamos fuera de cuando se acaba el rod, 105 libras, 110 libras. Que se le ve la columna vertebral afuera. Pierden una cantidad de libras descomunal. Claro. Corren mucho. Corren mucho. Entonces, esas son las tres fechas, las 3 épocas que nosotros podemos tener más ventaja sobre el venado cola blanca en un ambiente que no es manipulado. O sea, cuando te hablo manipulado, el comedero, full plot, cosas así que tú lo puedes, que tú tienes más control del terreno y tienes más control sobre el animal, porque lo obligas a hacer un patrón. Claro. En un lugar wild completamente que tú no tienes, que no lo puedes manipular, no puedes manipular el comportamiento de ellos. Indiscutiblemente, claro. Ahí, fuera de esas 3 temporadas, se pone difícil. Claro. Se pone con los 2 migas la cosa. Ok, hay un punto, y le voy a hablar algo de una experiencia personal, especialmente con este venado. Esto fue con este venado. Ese venado lo maté en 2023. 2023. Mosquete. Opening de Mosquete fue opening. O la segunda semana, Mosquete. Segunda semana de Mosquete, que fue el día que no le pude tirar al venado por grabarlo. Por grabarlo. Para hacerle la historia corta, como les dije, hice un scout digital, encontré un área buena, hice un scout con pie, encontré el core donde él dormía, le puse cámara y le voy a hacer la historia de lo que pasa, porque hay un momento, no todos los venados se deben cazar iguales, ni todos los días. Porque si le pones mucha presión, lo saca de la zona. Lo saca de la zona. Ese venado yo le puse las cámaras, le puse una cámara adentro del core, le puse 2 cámaras afuera. Empezamos a verlo en cámara 3 de la mañana, 2 de la mañana, dentro del core, no afuera, dentro del core. Todavía no encontrábamos el patrón de cómo él entraba a esa área, ni por dónde venía. El venado estaba bueno. Desde un principio el venado se veía bueno. Y yo dije, bueno, ese venado lo voy a cazar, pero no voy a poner un pie ahí. Ya yo había puesto los pies, ya yo había hecho lo que tenía que hacer. Ya yo tenía el lugar donde cazarlo y mis cámaras puestas. Empezó a caminar el tiempo, cazamos el arco. Nunca puse un pie en esa área. Todavía seguía moviéndose igual, el mismo patrón, 4 de la mañana, 3 de la mañana. A medida que se fue acabando la temporada del arco, empezó a subir las horas. Ya se veía más a las 5, más a las 4:30, las 5, 5:30. Cuando entramos la primera semana en Mosquete, fue la primera vez que lo vimos de día, como a las 7 de la mañana. Pasó por una de las cámaras afuera. El hombre camina por el trail y entra al core. O sea, el hombre dormía todas las noches en el mismo lugar, pero se desaparecía. Ya a medida que fue caminando el rod, que fue aumentando el rod, logró salir y se puso al día, como a las 7 de la mañana. Pasó esa semana, la segunda semana nos fuimos un viernes, cazamos viernes por la tarde, cazamos viernes por la tarde. A las 12 del día del sábado, estábamos cazando en otro lado, a las 12 del día pasó por la cámara. De día, pleno día. Y yo dije, hoy es el día que él tiene que caminar. Lo cacé por la tarde, una sola cacería yo le hice a ese venado. Y no es por orgullo, pero una buena estrategia mata más venado que tiempo en el bosque. Claro. Cuando él se puso a las 12 del día, ya yo sabía que él estaba corriendo, que habían hembras ruinas en esa área y él iba a estar en movimiento. Me le fui, me le trepé, muy silencioso, muy tranquilo. Me le subí en la mata a las 5 y pico de la tarde. Temprano. Como 8 yardas de mí, mirándome. El tiro en el pecho, con el mosquete. Corrió como 30 yardas, 150 libras. Ahí lo tiene. Eso es un venado que se mató con estrategia. Con tecnología, hay que aprender a usar la tecnología a tu favor, porque eso es lo único que nos da ventaja a nosotros. Saber por dónde él camina o por dónde anda. Sí, cierto. Y aprender a no contaminar el campo, a no poner presión excesiva a los lugares. Si usted sabe que un venado se mueve constantemente, y yo hablé de esto en un video. Si usted pone cámara en una zona y usted encuentra el venado
3 de la mañana, 4 de la mañana, 3 de la mañana. No lo cases ahí porque no lo vas a ver ahí en el día. Trata de cazarlo a una milla de ahí, donde tú puedes imaginarte o ponerle otras cámaras en otros lugares para ver si lo logras coger donde pasa de día y cazarlo en la zona. Porque de noche no lo puedes cazar. Si lo pudieras cazar de noche, a las 3 de la mañana vas y lo matas. Sencillamente. Entonces, esa fue una de las mejores experiencias que he tenido cazando con mosquete, ese venado. El último venado que maté también fue bueno. Ese venado, igual, lo matamos a pura estrategia. Puro 2 años a 3 venados, 3 años a 3 venados igual. Pura estrategia. Pura pelea con él, pura pelea. El viento no daba chance. Las condiciones de donde él estaba, donde él se movía, no había ventaja. No podías entrar porque era muy tupido y si entraba lo espantaba. Lo sacabas de la zona. Y lo cazabas afuera, que era como yo lo estaba cazando, pero el aire siempre estaba mal. El aire siempre estaba mal. Y recuerda que nosotros hablábamos, yo trepaba en la mata y decía, 0 oportunidades, porque el aire no me da chance. Final de temporada. Último fin de semana de temporada. El domingo cambió el aire y te dije, si no lo cazamos hoy, no lo matamos. Exactamente, lo matamos. Solamente cambió el aire. No cambió nada. Solamente cambió el viento. Y matamos el venado. Y me salió ahí a 5 yardas. Me corrió y se me puso a 5 yardas. Lástima que estaba flaco. Ese venado estaba flaco. Pero un venado para el centro de la Florida es una belleza. Es un venado. Una belleza. Así que, bueno, para empezar a cerrar el episodio, la estrategia mata más venado que en tiempo del monte. Paciencia es una de las armas más fundamentales de un cazador. Sentarte con tranquilidad, tener la paciencia de no moverte, analizar el campo, prestarle mucha atención, mucho oído y mucha vista al comportamiento del monte. Eso te va a dar ventaja sobre todo. Ahora, como mismo, lo que te digo, mira, reduciendo las estrategias a una sola. Control de los olores, aire, muy importante. Lo más importante que puedes hacer. Evitar los movimientos bruscos, evitar la bulla. Como mismo entras, como mismo sales. Ojo con esto, que aquí es donde las personas cometen muchos errores. Las personas piensan que porque es de noche, ya vas a salir por ahí por fuera. Si espantas el venado y está al lado tuyo, te jodiste. Si lo espantas 3 veces, perdiste. No lo vas a cazar. Entonces, con esto te digo es que yo lo veo personalmente en algunas amistades de uno que hemos ayudado para la cacería. Señores, tienes que proteger tu área. Tienes que proteger tu área de cacería. Si no proteges tu área de cacería, no matas a los venados. Con esto te digo es que si tú llevas a alguien a cazar ahí, o tú cazas ahí, y un día te aburriste, saliste, tiraste un tiro para tirarlo por gusto, un día entraste con la ropa sucia, si tú no proteges eso, si tú no evitas hacer estas cosas, no vas a tener una buena zona de cacería. Aunque sea público, que nosotros cazamos público, las áreas que tenemos, que protegemos, la cuidamos. No vamos allá adentro, incluso hacer scouting, no hacemos bulla hablando, no vamos gritando, no vamos caminando. Hacer scouting para poner una cámara es silencio, tranquilo, limpio, como mismo estuviera cazando. O sea, eso es cuidarla, eso es preparar tu área, eso es mantener el área, eso es, hazte la idea de que eso es un cirujano. Ese es tu centro, tu centro de operaciones. Tiene que estar limpio. Si lo contamina, 100%. Se muere. Eso es lo que tienes que hacer en la cacería. El scouting, yo digo que los venados grandes se matan en la temporada del pavo. El venado que tú veas ahora, en esta época, el venado que tú veas grande, ese venado vive en la zona. Porque el venado en esta época no se mueve. El venado está... ahora, en este tiempo, el clima es bastante parecido a lo que tú vas a tener en el verano. Humedad, lluvia. La temperatura es la que va a subir un poquito, pero las condiciones van a ser bastante parecidas. El venado que tú encuentres ahora, en la temporada va a estar en la zona. El venado grande, tienes que ponerle más disciplina que el venado joven. 100%. Mucho más disciplina. Claro. El venado joven lo puedes matar con mucha facilidad. Los venados
cuando hablo de venados jóvenes de 3 años y medio para abajo, lo puedes matar con mucha facilidad. Pero los venados ya más adultos, de 3 años para adelante, se ponen muy inteligentes. Claro. Y cuando te detectan, es un radar lo que tienen en la zona y saben exactamente la mata que tú cazas. Dónde tú estás trepado y el día que estás trepado. Si eso funciona así. Si no, sale del campo para que vea cómo ellos pasan por delante de la cámara. Nada más que sale. Nada más que sale. Es así como funciona. Entonces tienes que ser más inteligente. Tratar de no cometer errores y entender que la presión tuya lo puede mover. Es decir, si tú tienes un venado grande, un venado adulto, un venado de 4 años, 4 años y medio, 5 años, tú dices, coño, este venado está grande. Te vas allí para largo y no lo viste. Te salió una vez en la cámara, no lo viste más, no lo cases más. Deja que el campo se enfríe, déjale semana, cuando te hablo semana, hasta meses. Caza a los finales de la temporada. Lo vas a matar. Claro. Si no vuelves a poner, bueno, si tienes la oportunidad, porque si es un lugar por cota, todo depende de las condiciones. Si tenemos un lugar por cota, solamente son 3 días, a veces una semana. Todo depende de la cacería en lugar público, son otros 20 pesos. Sí, Eso es otro nivel. Es otro nivel porque nosotros lo hablamos. Hay gente que se molesta, ¿no? Que si la cacería privada, que si la cacería pública. No se habla de si un cazador es mejor que otro. Se habla de las condiciones. Si nosotros tuviéramos un terreno para cazar disponible los 5 o 6 meses del año, mataba la cantidad de venado que quisiera matar. Claro. Pero a veces un zoológico. Un zoológico. Pero a veces tiene solamente 3 días. 3 días. De eso vamos a hablar ahora en el último cierre. Ya lo dije ahorita, hay que ser un poco psicópata cazando venado. Tienes que tener esa habilidad. Tienes que estar loco. Tienes que tener la habilidad Tienes que gustarte, tienes que sentirte. de capturar la presa para comértela. Tienes que sentirte que tú eres parte de esa naturaleza, que tú tú perteneces ahí y tienes que comportarte como tal. Tienes que dejar de ser un humano. Tienes que ser un depredador. Ahora, las cotas, la mayoría de las cotas son 3 días. Hay que hacer lo posible y lo imposible por sacar un venado. que eso es lo que hacemos nosotros. Cuando decimos, y no vayan a malinterpretar, cuando decimos lo imposible, lo posible y lo imposible, nada ilegal. Nada ilegal. 100% legal. Pero hay que hacer lo posible y lo imposible para llenar esa cota. Si es un venado por cota, tratar de cumplirla. Si son 2 venados, tratar de cumplirla. Se puede poner difícil, pero es posible. Y aquí vengo con la estrategia. No se puede limitar uno al estante, o al stand, o al climbing. Hay que ser móvil. Y si usted está arriba de la mata y ve un venado a 100 yardas y no viene, bájese y cae atrás. Que nosotros lo hacemos. ¿Qué tan efectivo es esa estrategia? Muy efectiva. Es posible que mate más venado del suelo que arriba de la mata. Lo puedes ver tú dices, eso es imposible. No es imposible. Si tú miras los números, muchos venados se matan del suelo. La mayoría de los venados que he matado se matan del suelo. Principalmente con el arco. ¿Por qué? Es sencillo. Si tú puedes ver cómo está funcionando, para dónde está el viento, tú te le puedes pegar al venado. Te le pega. Te le pega porque te le pega. Si el viento está a tu favor, el venado nunca te va a detectar, a no ser que tú te muevas mucho, que te expongas o hagas mucha bulla. Pero aquí te arrastra por la hierba, matica, te vas moviendo suave. Cada vez que el venado se levanta la cabeza, párate, no te muevas. Si el venado te mira, quédate parado. Y vas a ver cómo el venado vuelve a bajar la cabeza y sigue comiendo. Si tú no te mueves, él no te detecta. Él ve una cosa parada ahí, no sabe lo que es. Hasta que te le pones a posición y le puedes ejecutar un disparo. Te subiste en la mata por la mañana. A las 10 de la mañana, 10:30, 11 de la mañana. Tenemos que entender que puede haber un movimiento de venado macho cuando está el pic del rod mayormente entre 10 de la mañana y 3 de la tarde. Lo puedes ver con mucha facilidad los venados machos moviéndose a esa hora. Es posible que es cuando más se muevan si hay un pic del rod. ¿Entiendes? Entonces, a las 10 de la mañana tú ves todo el mundo en los campamentos. Tomando cerveza. Está bien, está rico, está bueno. Pero si tú quieres sacar la gota, bájate a la mata, vete al campamento, come algo rápido, coge el carro, date una vueltecita, camina, muévete, busca un venado en un potrero, hazle la pelea y trata de tirarle. Claro. A las 3 de la tarde, vuelve a pasar por el campamento, tómate 2 refrescos, tómate algo y vuelve a subir a la mata por la tarde y caza hasta la noche, hasta que caiga la noche. No te bajes a las 5 de la tarde.
Sí, no sé. Empezó el viernes la temporada. La mayoría de la gente empezó el viernes la cota. La mayoría de la gente está trabajando. Ok, está bien. Llegó el sábado. Vamos a casa el sábado. Sábado, mañana, mediodía y tarde. El domingo, a las 10 de la mañana los campamentos están vacíos. Es cuando más resultados nosotros hemos tenido. Las cacerías de cota. Los domingos. ¿Por qué? Porque cuando menos personas en el campo. Claro. Entonces, no te limitas al tiempo. Yo sé que el lunes hay que trabajar. Pero el lunes usted se levanta a trabajar, cansado, pero feliz. Pero con un venado en la nevera. Con un venado en la nevera. Claro. La cacería del domingo a la tarde es más efectiva que la cacería del sábado. Sí, 100%. 100%. En los lugares públicos. Mucha gente me han visto a mí, y esto no es secreto, mucha gente me ha visto a mí arriba de la camioneta. Alguien manejando, yo arriba de la camioneta con los binoculares. No tengas miedo a manejar, ver un venado a una milla. Bajarte. Sabes que está legal, coge tu arco, tírate para el piso y empieza a hacer la pelea. Chequea el aire. Solamente chequea el aire y camina. Empieza a hacer la pelea. Te puedes demorar 1 hora, 2 horas, pero es posible que le des un tiro. Si sabes lo que estás haciendo. Por eso otra cosa muy importante, hay que estar preparado. Hay que estar preparado para tirar a 50 yardas, a 60 yardas con el arco. Hay que estar preparado. Hay que entrenar. De eso vamos a hablar en otro episodio. Hay que entrenar lo suficiente para tú sentirte cómodo, porque es muy difícil llegar a un venado a 20 yardas. Sí. Hoy en día tú ves que todo el mundo dice, no, que el rango es 30, 40 yardas. Hoy en día tenemos mucha tecnología. Hoy en día tenemos algo más rápido que nunca. Hoy en día tenemos mejores flechas que nunca. Hoy en día tenemos mejores puntas que nunca, que vuelan como un fair point. Que se puede hacer un disparo a 70, 80 yardas. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Lo único que necesitas es entrenar. Practica. Si antes a 20 no le daba y superaste las 40 yardas, ¿qué te hace pensar que no vas a superar las 60 y las 70 y las 80? Claro. Y hoy en día tú ves que cualquiera te puede tirar un tiro a 100 yardas como si nada. Por la tecnología que tenemos mejores miras, tenemos algo que tienen mejor, las miras nos dan más yardaje, nos dan más velocidad, más pounder, más potencia. Lo puedes hacer, se puede hacer con mucha facilidad. No, yo te digo, yo he matado mucho más venado del piso Que de arriba la mata. que de arriba la mata. 100%. Especialmente con el arco. Yo cuando veo un venado a 70, 80 yardas, 100 yardas, a 300 yardas, si yo veo que no viene para arriba a mí, en 30, 40 minutos yo estoy pegado a él. Sí. Chequea el viento y vele para arriba, pero Sin ningún problema. sin miedo, que se le puede pegar con mucha facilidad. Así que vamos a cerrar. Creo que hemos abarcado bastante de lo que es De este la tema se estrategia. puede hablar Claro. mucho. Hay muchas cosas que estrategia que nosotros usamos comúnmente para el venado con la blanca. Esto no es de armamento. Esto no tiene nada que ver con el armamento. Y este tema no es teoría. Esto es lo que nosotros hemos hecho. hacemos año por año y nos está funcionando. Claro. Tenemos resultados, te digo. Todo el equipo de Twin Brothers, 5 o 6 personas. Nosotros, otra cosa que tenemos también es la estrategia que hacemos como equipo para tener resultados. Las cotas del equipo. Una cota funciona para el equipo. Es decir, no hay como favoritismo si la cota es mía, yo la voy a cazar yo. No, si la cota es mía, podemos llevar un invitado, se lleva una persona del grupo, se hace una estrategia, no importa que si hay un solo venado, no importa que se mate. El problema es sacar la cota. Por eso nosotros lo hacemos correctamente todos los años. El equipo, casi todo el mundo saca el límite de venado, de los 5 venados que tocan a Florida. Casi todo el mundo, sí. Si tú pones a mirar los números, casi todo el mundo saca el límite. Claro, el año pasado, ¿cuántos venados sacamos? Casi todo el mundo sacó el límite. Y este año igual. Este año con los venados que se mataron fuera del estado, se mataron mucho más. Claro. Sí, fueron... Yo cogí el límite este año. Sí, yo cogí el límite. Sí, yo cogí el límite. Jorge cogió el límite. General... Tú cogiste el límite. General 3 o 4. Y el Sinier tuvo cerca del límite. Creo que el Sinier le faltó uno nada más. Ajá. Y Jojito tuvo como 3 o 4 igual. Todo el mundo tuvo cerca. Si ponen los de otro estado, todo el mundo está bien. Buena temporada del año pasado. Claro, buena temporada. Entonces, y vamos bien con el pavo. Empezamos súper bien. Claro. Sí, el pavo... El Boca con Rey nos ayudó bastante. Muchísimo. Sí. Ya no hay 0 pavo. Ya no hay 0 pavo. Ahora sí hay mucho pavo. Uno tiene que aprender. No, aprendiendo. Los años, es lo que te digo, el tiempo en el monte te va a hacer mejor cazador. Si cada cacería te dedicas a aprender, en pocos años haces más allá en el monte. Claro. Entonces, vamos a cerrar con algo muy importante del equipo de Team Brother. Hace años que no hemos podido hacerlo, pero ya es hora de repetir nuestros inicios como cazadores, que siempre llevábamos a alguien a cazar a algunos lugares. Vamos a hacer un sorteo. Vamos a estar haciendo un sorteo en este episodio que sale el jueves.
este episodio, vamos a hacer un sorteo para las personas, vamos a hacer un grupito como de 2 personas, 2 o 3 personas. Si son 3 personas del mismo grupo, pueden venir 3. Si son personas diferentes, 2 personas. Especialmente lo voy a hacer yo porque todavía no podemos confirmar que Dani pueda participar. Vamos a rifar una cacería personalmente, mano a mano con nosotros de puerco salvaje. Sábado 11. Todavía no tenemos el lugar. Va a ser en tierra pública. No tenemos el lugar. Vamos a hacer un sorteo. Solamente lo único que tienes que hacer es comentar en el video y vas a poner: yo quiero participar en la cacería. ¿Qué condiciones tienes que tener? Obviamente tienes que ser de la Florida. Si es del sur, mejor. Si eres un poquito más al centro de la Florida, sabes que vas a tener que manejar unas 3 horas. 2 horas y media. 2 horas y media, 3 horas. Hacia el punto que nosotros demos. La información de la cacería no se va a publicar, se va a dar por privado. Al ganador se le va a decir: tal día vamos a cazar y esto es lo que vas a tener que llevar. Obviamente tiene que sentirse cómodo con la cámara porque lo voy a grabar. Sí, vamos a hacer un video. No vaya a participar nadie que esté buscado por el FBI. Correctamente. Ok, un disclaimer, que nosotros siempre lo hacemos. El equipo de Team Brother nunca se responsabiliza por cualquier ilegalidad que usted pueda cometer. Si andas conmigo, obviamente yo no te voy a dejar hacer una ilegalidad. Pero como adultos que son, pueden hacer lo que les da la gana. Solamente yo me retiro. Correcto. De la cacería. Yo no soy policía, a mí no me interesa lo que la gente haga, pero conmigo no se puede hacer ninguna ilegalidad. Vamos a cazar con escopeta o con rifle, no con arco ni ballesta. O sea, escopeta, rifle o un mosquete. Vamos a cazar el sábado solamente. La mañana, si tenemos éxito en la mañana, terminamos la cacería a mediodía. Esas son las condiciones que tienen que tener. Tienen que tener un transporte para ir. Todas las licencias tienen que tener. Todas sus licencias tienen que tener. Pero bueno, para el puerco solamente. Para el puerco no necesita licencia de cazar, pero sí necesita el manager área. De todas maneras, si alguien se lo gana. Que se lo va a ganar alguien. Si alguien el que se lo gane, si no tiene la licencia, todavía tenemos una semana para ayudarlo con sacar el permiso del parque y podemos ir a cazar el puerco. Comenten y pongan: yo quiero participar. Es lo único que tienen que hacer. Tiene que estar disponible, señores, para el sábado 11. Tiene que estar disponible. Sábado 11, disponible. Tienes que cumplir todo lo que yo te ordene. Control de olores, porque la gente cree que el puerco es peor que el venado en los olores. Sí, después vamos a tocar ese tema. Es peor todavía. Los olores, control de olores, ropa camuflaje, específicamente un chaleco rojo o una gorra roja, aunque no es necesario, pero la vamos a usar. Escopeta o rifle. El que se lo gane, por favor, es muy importante que tenga su rifle seteado y que me lo haga saber. Vamos a estar en comunicación. A mí me gusta cazar mucho el puerco con escopeta. Vamos a estar en comunicación. El que se lo gane, vamos a tener una semana para comunicarnos. El resultado se va a dar. Bueno, no vamos a tener una semana, porque el resultado lo vamos a dar. Hay que darlo el lunes o martes. El lunes o martes. Vamos a hacer un videito y vamos a hacer la rifa. Y ahí vamos a tener un tiempecito para comunicarnos y para poder cazar el fin de semana. El que se lo gane tiene que llevar almuerzo. Yo no voy a llevar almuerzo. Tiene que llevar almuerzo. Yo no voy a llevar almuerzo. Tiene que llevar un barbecue y hacer algo de comida. Yo voy de guía solamente y hacer el video. Así que comenten. Los que quieran participar, por favor, comenten. Dejen sus comentarios en los videos. Alguien me escribió nos han escrito alguna gente en los videos. A veces no nos da tiempo responderle a todo el mundo, pero creo que en el capítulo que viene, en el episodio que viene, vamos a ver si hacemos un segmento para contestar algunas dudas. Sí. Porque obviamente hay gente que nos dicen: toquen este tema, pero hay temas que son muy cortos, pero lo podemos incluir en un capítulo y no podemos extendernos mucho. Por ejemplo, alguien me preguntó sobre el programa de las cotas. Es muy difícil intentarnos hablar de cotas una hora completamente. Claro. El sistema de cotas lo podemos explicar en 15 minutos o en 10 minutos. Lo vamos a estar explicando pronto. Y así, cosas así. Pero comente, compartan. Y pues nada, familia, gracias por apoyar un podcast que habla claro y sin filtro de lo que es realmente la cacería. Si llegaste hasta aquí, eres uno de los nuestros.
suscríbete, comparte y deja tu comentario. Somos Twin Brothers y nos vemos en el próximo episodio o la próxima cacería.